Y en la mañana de Mercado Visión vamos a hablar con Juan Manuel Bautista de Agroceres PIC, vinculado a la actividad obviamente porcina que viene creciendo y que viene sustentando este crecimiento con una enorme demanda cada vez más importante del consumo interno, pero también últimamente jugando en el negocio de la exportación. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Silvio. ¿Cómo andan? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, primero preguntarte qué evaluación haces de lo que ya sabemos viene ocurriendo con un aspecto importante de la proteína animal y su oferta para el plato de los argentinos, que es la carne vacuna, teniendo en cuenta que ya venimos hablando de proteína animal en la Argentina, no solo de carne vacuna, porque el plato de los argentinos, gracias a Dios, está bien surtido en esta materia y la carne de cerdo en esto ha jugado un papel preponderante con su crecimiento en los últimos años, ¿no? Sin duda que sí. Sin duda que la carne de cerdo empezó a participar fuerte del mix de carnes, digamos, de consumo en Argentina, con un crecimiento muy fuerte en los últimos años. Y esperamos que siga así, ¿no? Es decir, estamos trabajando primero con productos de cada vez mejor calidad, con carne de altísimo nivel nutritivo, con muy bajo contenido de grasa. Entonces, bueno, evidentemente toda la producción está apuntando a eso, a ser un producto de sano, noble y de excelente calidad. Hoy, ¿cuánto se está consumiendo? ¿Cuánto se produce y cuánto se consume internamente, Juan? Mira, en los datos de mayo, el consumo es de 15 kilos por habitante por año, el dato oficial. Seguramente debe haber un poco más de consumo, sería más cerca de los 16 que de los 15. Y la producción anual está alrededor de 7 millones de cabezas, son 700.000 toneladas de producción, fue lo que cerró el año pasado. Estimamos que este año va a ser un poquito más alto, no por crecimiento del sector, sino por productividad, es decir, las granjas cada vez producen más carne, cada vez son más eficientes, cada vez hay más kilos producidos por hembra por año. Entonces, bueno, eso hace que con la misma cantidad de stock aumentemos la cantidad de animales vendidos o la cantidad de kilos producidos, ¿no? Es decir, que las granjas están siendo mucho más eficientes. Por lo que se desprende, no hay nuevas inversiones en el sector, sino que las que están son más productivas, ¿no? Sí, digo que el año y medio del año pasado y diría que después de la pandemia, fundamentalmente el efecto pandemia que frenó bastante las inversiones por la incertidumbre que generó, hay muy poco crecimiento, hay un crecimiento estimado este año por lo menos, no sé, 10, 12 mil, 15 mil hembras, es decir, que es un crecimiento casi demográfico, se acompaña un poquito el crecimiento de consumo, no hay una expansión fuerte del consumo, de la producción, perdón. Pero lo que sí hay es un trabajo cada vez más fuerte dentro de las granjas, donde se logra cada vez más productividad, donde los productores están trabajando cada vez mejor, donde incorporan genética, nutrición, sanidad, manejo fundamentalmente. Entonces eso hace que una granja que su objetivo hace un par de años era 3.000 kilos por año por hembra, hoy se está apuntando a 4.000, digamos, con la misma instalación, lo que hace que ese producto sea cada vez más eficiente, ¿no? Por lo tanto, ¿es más rentable la actividad o la situación los invita a ser sí o sí más eficientes porque si no, no cierra el número? ¿Cómo es la realidad del número hoy para la producción en sí, no? Buena pregunta. La realidad es que si no sos eficiente te cae el sistema. Ah, Si no es que ganes más plata siendo más eficiente en las condiciones actuales, ¿no? Si en otro momento, por ahí con los insumos en otra condición, el resultado era mucho mejor. Hoy en día, si no sos eficiente, salís. Si hoy estás obligado casi a trabajar en esos niveles de productividad y de eficiencia, de mejora de conversión, de nacidos vivos, de kilos producidos, sino con la suba de insumos, con la incertidumbre en algunos aspectos de qué va a pasar con el mercado, evidentemente no sería rentable una granja. y me dejás picando otra pregunta, Juan. Esto evidentemente le pega a las estructuras más chicas, donde evidentemente por ahí no tienen la capacidad para revertir la cuestión de eficiencia en los niveles productivos. Siempre se dijo, cuando ocurren estas cosas, cuando los márgenes son muy chiquititos, los que se caen del sistema productivo son los pequeños productores en tanto y en cuanto no promuevan un asociativismo para limitar los costos. ¿Ves que esto puede ser un problema a futuro o ya está siendo un problema en la actividad? Siempre la escala fue un problema en el caso de los cerdos, digamos, por capacidad de compra, por capacidad de venta fundamentalmente. Sí, es muy difícil por ahí llegar a determinados frigoríficos si no tenés una producción semanal o mensual ordenada.
y eso siempre afectó a los productores pequeños, medianos. Yo lo que sí creo es que con las últimas crisis muchos productores salieron, los que quedaron son los que trabajaron mejor, o se pudieron ordenar, o se pudieron asociar. La mayoría incorporó tecnología, es decir, hoy en día hay técnicas que no están relacionadas con el tamaño, es decir, la mejora genética, la mejora de nutrición o de manejo mismo lo puedes hacer con 20 madres o con 2000. Es decir, hoy todo eso se niveló de una manera que antes, por una cuestión de costos, incluso o de llegada de la tecnología, era muy difícil. Hoy en día eso por suerte, por digamos, acción de los productores y de todo el sector, hizo que hoy, insisto, las tecnologías sean mucho más alcanzables y mucho más fáciles de lograr para cualquier productor mediano o chico. Indudablemente, estas situaciones afectan sobre todo la capacidad de compra y la capacidad de venta, te diría que es lo que le afecta más a un pequeño productor. Es decir, conseguir maíz, conseguir soja siempre es más caro para un pequeño productor, negociar con una empresa de núcleo siempre es más complicado y negociar sobre todo con los frigoríficos su venta es un poco más compleja. Eso es lo que te diría, desde mi punto de vista, lo que más afecta más que la escala, insisto, en cuanto a la tecnología, sí a la escala en cuanto a lo comercial. Sino el poder de fuego en el aspecto comercial, tanto en la compra de insumos como en la venta del producto final. ¿Qué es lo que están viendo? Porque bueno, se anunció el viernes pasado, lo difundió inclusive apropiándose del mérito el Ministerio de Agricultura de que Argentina produciría 62 millones de toneladas de maíz y sorgo, básicamente 59 millones de toneladas de maíz. ¿Cómo se puede hacer para aprovechar de mejor manera ese grano que en su gran mayoría se termina exportando como grano y no como proteína animal? Porque se habla mucho de un plan ganadero bovino en circunstancias bastante raras, ¿no? Vos tenés cerradas las exportaciones de carne y promulgás un plan ganadero. ¿Por qué no se involucra, por qué no se puede hacer un plan ganadero para todas las carnes en la Argentina hoy en día? Mirá, el otro día estábamos participando en una reunión por ese tema puntualmente, una entidad gremial, y yo planteaba eso, es decir, me parece que Argentina tiene que hacer un plan de carnes, un plan integral de carnes, donde estemos mirando el mundo, donde miremos sin ninguna duda el consumo interno, el consumo de los argentinos y la disponibilidad de carne para los argentinos, cosa que de hecho está asegurada por lo menos en volúmenes, y pensar en una estrategia comercial donde estén incluidas por lo menos las 3 carnes más importantes o de mayor volumen, y a futuro incluir la parte de carne bovina, pero digo, carne de bovino, cerdo y pollo me parece que tenía que estar liderando, sobre todo la de vaca, que es la que mejor publicidad tiene si se querés en el mundo. Me parece que tendríamos que estar armando un plan integral donde salgamos a vender y salgamos a producir y tengamos un plan de sostenimiento en cuanto a la producción, sea financiamientos impositivos, sea con tecnologías, donde las 3 camas estén trabajando juntas, donde, insisto, logremos la provisión de consumo en Argentina y podamos salir a exportar y a juntar dólares. Indudablemente, producir esa cantidad de maíz o esa cantidad de soja que seguramente se va a producir este año, si las condiciones se dan, y venderlo como grano me parece que es un desperdicio, ¿no? Sin dudas. Juan, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Porque las noticias que nos llegan, siempre pensando que la que genera esta noticia es una nación bastante cerrada en esta materia, en la información, China concretamente, que ha bajado, dicen, considerablemente el precio del producto que ellos generan. Inclusive se habla de hasta una caída del orden del 50% en el precio para el mercado interno de aquellos que producen cerdo en China. Y esto obviamente puede llegar a repercutir el mercado mundial de proteína animal tan fogoneado justamente por esa demanda. ¿Cómo están viendo lo que pasa en China después de lo de la peste porcina africana, que creo todavía el problema de base no está resuelto? Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, con respecto al precio, cayó casi un 65% de enero a junio, fue de $3 y pico el kilo a 2, es una caída enorme, lo que indudablemente impactó sobre el valor de la carne a nivel mundial. China es el principal comprador, compró más de 2 millones de toneladas en el primer semestre. Se dirigía, digamos, a igualar o a superar la importación del año pasado, que fueron 4.4 millones de toneladas de carne porcina. Entonces, indudablemente eso afectó y a Argentina nos afectó mucho. Es decir, hablaba el sábado con algunos frigoríficos exportadores, preparando un poco esta charla con vos, y decían eso, es decir, está muy difícil exportar, el precio se cayó mucho, los chinos están condicionando mucho las importaciones, están renegociando con el barco cargado, es decir, todas
cosas que ellos saben hacer y muy bien, son muy hábiles a su manera para comerciar, está impactando fuerte. España el otro día anunció una caída muy fuerte del precio del carbón, por los principales proveedores de China también. Entonces, me parece que todo eso está afectando, indudablemente está afectando al mercado interno, ¿no? Y todo eso se va a ver reflejado en los próximos 2 meses. En esa charla también veíamos con preocupación que hay un poco menos de demanda de parte de los frigoríficos. Es decir, siempre esta época del año fue complicada para el negocio del cerdo, el frío impacta en el consumo. Creemos que julio, agosto y parte de septiembre, te diría, van a ser meses un poquito más difíciles para la producción, sobre todo para la colocación. Entonces, bueno, estamos esperando, digamos, ese escenario un poquito, no sé si negro, pero más gris por lo menos, en el futuro y esperando, digamos, que esto cambie rápidamente. Sí, lo que yo veo con preocupación, siguiendo de cerca lo que se informa desde lo comercial, que es cierto, se sigue sosteniendo 127 pesos, poquito más, poquito menos, el techo comercial para el capón, pero que hay una tendencia, me parece, por lo que veo, levemente bajista, pero claro, estos 127 pesos inclusive es un valor constante de los últimos 2 meses, con un periodo inflacionario muy importante para la economía argentina que me imagino afecta la estructura de costos. Sin duda, como decís, el precio de 127, que es un precio máximo, te diría que está más cerca del 124, 122 en el corriente, es decir, no todo el mundo está vendiendo a ese precio, y te diría que la media es más baja. Indudablemente el precio, es decir, hay un montón de insumos que fueron aumentando, el caso maíz soja que sigue aumentando, el caso dólar que sigue aumentando, y tanto vacuna como núcleos y vitaminas y demás están pactados en precio dólar, pues son productos importados. La energía que subió, los combustibles que subieron, el costo de la comercialización subió, es decir, los sueldos de los empleados subieron, es decir, todo va subiendo y el precio no. Entonces, cuando hablamos del margen, es decir, lo que hablamos al principio, es decir, si no sos eficiente te caes, no es porque haya más rentabilidad, sino todo lo contrario, es decir, para poder conservar algo de rentabilidad, estás obligado a ser más eficiente y a cuidar esos números, ¿no? De los cuales vos, indudablemente, al no fijar el precio del capón y al no fijar el precio de tus insumos, lo único que puedes trabajar es sobre tu productividad y tratar de ser eficiente y muy cuidadoso a la hora de gastar, ¿no? La última, ¿qué porcentaje de la producción estamos exportando hoy, Juan? Te diría que con suerte vamos a llegar a fin de año al 8 o 10%. Es decir, el objetivo para este año era 65.000 toneladas, si mal no recuerdo. El año pasado fueron cerca de 40.000. Estimo que si todo sale bien, el objetivo de los consorcios y de los frigoríficos exportadores es trabajar sobre eso, ¿no? Lo veo un poco difícil, por lo que te decía recién, el mercado me parece que está un poco más complicado, el mercado mundial. Otra cosita que también aumentaron las importaciones en Argentina, es decir, eso tampoco ayuda al negocio interno. Entonces, me parece que tenemos un año por delante, un segundo semestre un poco más complicado. Esperemos que mejore, esperemos que se empiecen a dar las condiciones y que se ordene todo el tema carnes a nivel nacional y mundial, que salgamos de esta situación de coyuntura donde no se puede exportar carne bovina. Entonces, me parece que si todo el mundo entiende para dónde deberíamos ir, todo el mundo se alinea en lo que debería ser importante para el país, y donde todo el mundo entienda que la exportación y el aumento de consumo y el aumento de productividad y el aumento de producciones va a ayudar a tener un producto, si se quiere, más barato y más disponible en Argentina, generar mano de obra y dólares de exportación, me parece que podemos empezar a verlo de otra manera, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, te agradezco como siempre, Juan Manuel. Un abrazo, Silvio, gracias a ustedes. Juan Manuel Bautista, de Agroceres PIC, charlando del mercado de cerdo. Puertas para adentro, pero también puertas hacia afuera. Y en una realidad donde es un todo la generación de proteína animal, ¿no? No podemos ya discriminar por ganado bovino, ganado porcino o carne aviar. Estamos en un todo, en el mismo plato. Pausa breve, regresamos en un minuto hasta las 10. Seguimos haciendo este encuentro a través de la pantalla de Canal Rural. Ya estamos.